We are now in part 2, grammar. This part comprises 3 sections. The present simple with spelling changes, adverbs of frequency, and finally, expressions of time. Ahora pasamos a la segunda parte, la gramática. Esta parte constará de 3 secciones. La primera, el presente y cómo se deletrea. La segunda, los adverbios de frecuencia. Y la tercera y última, las expresiones de tiempo. Section 1, the present simple. Some verbs change the ending, the spelling of the ending, with he, she, it. Let's have a look. Vamos a ver ahora cómo en el presente simple algunos verbos se escriben de manera diferente en la tercera persona del singular. Cuando se conjugan en esta forma, a veces se escriben diferente. Vamos a ver algunos ejemplos. Remember, vowels are A, E, I, O, U. All the other letters are called consonants. So, some verbs end with a consonant. A Y, for example. Study, try. These verbs change the spelling at the third person singular. It becomes no longer a Y, but I-E-S. For example, I study, he studies, I-E-S. Como en español las letras A, E, I, O, U son vocales y el resto son consonantes, algunos verbos que acaban con consonante más Y se escribirán con IES al final, ¿vale? Como son, por ejemplo, el caso de try y study, que acaban en Y, pero luego se cambiarán y serán IES, como veremos en algunos ejemplos. But if the verb ends in a vowel plus Y, then we just add an S. Veremos como si el verbo termina en vocal más Y, añadiremos una S. For example, to play, it becomes he plays, she plays. Just an S, YS. There are other verbs with spelling changes at the third person singular. We have verbs that end in double S, SH, CH, and X, and we often have to add an E before the S of the third person singular. Los verbos que terminan, por ejemplo, en SS, SH, CH y X añadirán a menudo una E antes de la S en la tercera persona del singular. Examples: to pass, he passes, ES. To wash, she washes, ES. Another example: to teach, she teaches, ES. Now it's your go. I'm going to give you a sentence. Change the subject to he or she and make the changes with the verb. Ahora le tocará a usted. Julia va a decir algunas frases con I como sujeto, yo en español, y usted tendrá que cambiarlo a tercera persona del singular, con he or she. Luego le daremos la respuesta correcta. Every day I think. It becomes every day he or she thinks. Every day I buy. That becomes every day he or she buys. Every day I watch. That becomes every day he or she watches. Every day I study. That becomes every day he, she studies. And finally, every day I pass. That becomes every day he, she passes. Cada día pienso.
Cada día compro. Cada día estudio. Cada día paso. Section 2. Frequency adverbs. Frequency adverbs show us how often something happens. Vamos ahora con los adverbios de frecuencia, que son los que nos informan sobre con qué frecuencia un evento tiene lugar. Vamos a dar algunos ejemplos. Siempre, normalmente, a menudo, con frecuencia, a veces, nunca. Here are some frequency adverbs. Always, usually, often, frequently, sometimes, never. The frequency adverb goes between the subject and the verb. El adverbio de frecuencia siempre se pone entre el sujeto y el verbo, ¿vale? Irá siempre intercalado en medio. Vamos a dar algunos ejemplos. More examples. I always wake up at 7 o'clock. I, subject. Always, frequency adverb. Wake up, verb. More examples. You usually eat dinner at 8 o'clock. Michael often goes to bed after 10 o'clock. Laura frequently goes to the cinema. We sometimes eat in a restaurant. They never miss school. However, they go after the verb to be. Adverbs of frequency adverbs, go after the verb to be. Example, I am never late for work. Siempre me levanto a las 7 en punto. Normalmente cenas a las 8 en punto. Michael normalmente se va a la cama después de las 10. Laura suele ir al cine bastante a menudo. A veces nosotros comemos en un restaurante. Ellos nunca faltan al colegio. Pero sin embargo, si tenemos el verbo auxiliar to be, ser o estar, los adverbios de frecuencia pasarán siempre después del verbo. Section 3. Expressions of time. Expressions of time tell us when something has happened, is happening, or will happen. Generally, it is placed at the beginning of the sentence. Vamos ahora con las expresiones de tiempo, que nos indica cuándo pasa, pasó o va a pasar un evento determinado, ¿vale? Normalmente se encuentran al principio o al final de las frases. Vamos a ver algunos ejemplos. Here are some expressions of time. Yesterday, last week, an hour ago, recently, a long time ago, this morning, in the present, today, this week, now, in the future, tomorrow, next week, in an hour, soon. Ejemplos en pasado. Ayer, la semana pasada, hace una hora, hace mucho tiempo, esta mañana. Ejemplos en el presente. Hoy, esta mañana, ahora. Y ejemplos en el futuro. Mañana, la semana que viene, en una hora, dentro de poco. Examples. Yesterday, I went to my French class. You finished the exam 1 hour ago. We are giving a presentation now. We arrive next week. Por ejemplo, ayer fui a mi clase de francés. Terminaste el examen hace una hora. Damos una presentación ahora. Llegará la semana que viene.